¿Sabías que la economía mundial de 2021 hasta la actualidad fue afectada por el conflicto ruso-ucraniano debido al factor de exportaciones que estos dos países conllevan? Pero este problema entre naciones ya lleva un tiempo, así que volvamos al pasado. La época imperialista, ubicada alrededor del siglo XX, fue una doctrina social en donde se defendía la dominación de una nación o estado. En esta se ejercía el control de acuerdo al poder político, social, cultural o económico que tenían unos sobre otros. Esta dominación la podemos ver desde los inicios y hasta la actualidad de la humanidad, como lo es en el caso de Rusia y Ucrania, en donde debido al reciente conflicto entre ambos países se pudo evidenciar la gran influencia que tienen en la economía del mundo, ejerciendo una dominación indirecta para muchos países. El actuar de Rusia no viene de ahora, esto ya tiene una historia anterior. La acción rusa surgió de una combinación tóxica de privilegio, revisionismo y oportunismo. El principal motivo del conflicto es la separación que posee Ucrania, ya que una mitad prefiere ser parte de Rusia como era antes durante la Unión Soviética en el siglo XX, y la otra mitad considera que es mejor seguir siendo un país independiente. Rusia, desde su poder sobre Bielorrusia, al haber sido parte de una sola nación, busca una represión hacia aquellos que estén en su contra. Es por ello que asesoran a sus homólogos bielorrusios en materia de represión inteligente y hacen uso de su tecnología moderna para identificar disidentes entre la población, aislarlos y reprimirlos antes de que puedan organizar protestas. Con esto podemos evidenciar que Rusia no tiene límites cuando se trata de obtener algo. Por ejemplo, según Gustav Gressel, un militar ruso escritor, nos dice que, según el punto de vista de Moscú, los conflictos no resueltos únicamente pueden resolverse en los términos de Moscú, y esos términos significan su control sobre los procesos internos de toma de decisiones, y por ende, controlar de forma efectiva a sus vecinos. Con todo esto, el año pasado comenzó la guerra ruso-ucraniana, en donde gracias a sus inicios detonó con gran potencia, afectando a muchos sectores por todo el mundo. El conflicto, al tener una implicancia mundial, fue sonado en muchos países, y la mayoría coincidía en que la principal preocupación que trajo la guerra era la escasez. Según Patricia Cohen, una reconocida escritora, nos dijo que las preocupaciones por la escasez también impulsaron un alza en el precio de algunos granos y metales, que significarían mayores costos para los consumidores y los negocios. Tomando en cuenta que Rusia y Ucrania son grandes exportadores de trigo y maíz, así como de metales esenciales que se emplean en todo, desde los teléfonos celulares hasta los automóviles, podemos decir que el alza de los precios tuvo una mayor influencia en el sector comerciante, afectando así directamente al sector económico. Las predicciones del año pasado del noticiero argentino DELAM nos dijeron que la guerra podría causar una pérdida del 0.5% en 2022 y un 1% en 2023 del PBI global y agregar un 3% al promedio inflacionario de este año 2023. Por lo que a pesar de que Rusia ha sido desde hace mucho tiempo un actor relativamente secundario en la economía global, al representar tan solo el 1,7% de la producción mundial total, su influencia en el sector económico trajo muchas consecuencias, tanto para los países cercanos como para el mundo en general. Por ejemplo, los países desarrollados, y en especial Europa, resultan especialmente afectados debido a su dependencia y sus vínculos de intercambio con la energía y los alimentos rusos, mientras que las economías emergentes recibirán un menor impacto. Sin embargo, no es que Rusia no influya en los demás países. El año pasado, en Perú, la guerra tuvo un gran impacto, evidenciando así que Rusia ejerce cierta dominación sobre la economía mundial hasta la actualidad. El conflicto entre Rusia y Ucrania provocó diferentes estragos económicos que empezaron a notarse a nivel global, incluyendo a Perú, especialmente en el sector agrícola y el precio de los commodities, que son bienes básicos los cuales sirven para la producción de otros bienes. Pero como mencionamos anteriormente,
muchos países fueron afectados con este conflicto, y a medida que la guerra avanzaba y las fronteras de exportación se cerraban, el dilema generado en los bancos centrales del mundo comenzaba a agravarse, ya que estos escogieron entre acelerar o retrasar los aumentos de sus tasas de interés para poder combatir la creciente inflación, haciendo que la guerra afecte incluso a la seguridad alimentaria por su influencia como países exportadores, representando así en conjunto el 30% de las exportaciones mundiales de trigo en el mundo. A lo que queremos llegar es que la guerra entre Rusia y Ucrania ha sido una clara representación de lo que sería el nuevo imperialismo, solo que de una forma indirecta, porque este conflicto nos ha afectado de manera internacional por su gran influencia en las exportaciones de bienes básicos como el trigo, el petróleo y los metales. Y son justamente estas exportaciones las que han repercutido directamente en la economía mundial, trayendo muchos efectos negativos y demostrando así su dominación sobre nosotros.